Bien, ahora entremos a nuestra tercera sesión de nuestro estudio de Profetas 2. En este caso, para referirnos a los profetas menores, Nahum, Habacuc y Sofonías. Miremos entonces el primero de ellos, Nahum, consuelo para las víctimas de la injusticia. Miremos el profeta y su contexto. El nombre Nahum tiene definitivamente uno de los significados más sorprendentes que pueda tener alguno de los profetas menores. El nombre Nahum quiere decir exactamente consuelo, pero cuando uno lee el libro de Nahum, definitivamente se da cuenta que no aparece allí en ningún acto de consuelo y no hay consuelo para el lector. Es un libro más bien de ira, de juicio y de condenación. A diferencia de los otros libros proféticos, casi no aparece ninguna esperanza o mensaje de salvación, con excepción del versículo 15 del capítulo 1 o del capítulo 2, el versículo 2. Y la sentencia que aquí pronuncia el profeta se cumplió al pie de la letra pocos años después, allá en el año 612 antes de Cristo, cuando Nínive cae y es borrada de la faz de la tierra. Pero al fin y al cabo, ¿dónde hay consuelo en esto? Acordémonos que Nínive era la capital del malvado imperio asirio, y lo quiero poner así, malvado, porque eso es lo que fue el imperio asirio, y había conquistado, destruido a muchas naciones, incluso a Israel, el reino del norte. Nosotros habíamos leído y habíamos estudiado que en el profeta Jonás, Dios definitivamente quería salvar aún hasta el pueblo más violento y más terrible, ¿verdad? Sí, y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Pero el libro de Jonás tuvo lugar o se da unos años antes del libro de Nahum y parece definitivamente ser, y es muy concreto y muy directo, que definitivamente la conversión de Nínive duró muy poco tiempo. Dios sí quería darle y le quiso dar, y de hecho le dio la oportunidad a Nínive, una oportunidad de salvación. Y fue por un corto tiempo, y eso nos debe recordar a nosotros que si bien es cierto, Dios nos ha dado la salvación y nos ha dado esa oportunidad, debemos mantenernos en ella, debemos conservar esa salvación tan grande. Y Dios le dio la oportunidad a Nínive, pero al fin y al cabo lo que hizo Nínive fue rechazar la oferta de Dios y la salvación de Dios. Al rechazar esta última oportunidad, Dios vuelve a Nínive para ponerse a cuentas, para que Nínive se ponga a cuentas con el Señor. Ahora Nínive, al fin y al cabo, recibirá el juicio que Jonás quería que recibiera, y Dios deja muy claro que, si bien es cierto, Dios es un Dios de amor y de misericordia, también nosotros podemos ver que Dios es un Dios de justicia, que no puede pasar por alto el pecado de la humanidad, que si bien es cierto, la mm, elección de Dios, como alguien dijo, es incondicional, la salvación sí tiene la condición. ¿Cuál condición? Creer en Jesús, el arrepentimiento. Y en esta parte es en la que nosotros encontramos la consolación. Al fin de cuentas, Dios es justo y no va a dejar que la injusticia reine por encima de la justicia y de la rectitud de lo que Dios quiere. Va a poner Dios al fin y al cabo todo en orden. Dios al fin y al cabo pone cada cosa en su sitio, pero para sus fieles, para los que creen en Él y le obedecen, el libro de Nahum, al fin y al cabo, es un libro de mucho consuelo. ¿En qué sentido? En el sentido de que al fin y al cabo Dios obrará en justicia con los malvados de la tierra, y eso es muy cierto. El tema de Nahum eh,
es uno solo, es la condenación de Nínive por sus muchos pecados. El libro de Nahum entonces nos describe a nosotros, capítulo 3, verso 1 al 4, cuáles fueron esos pecados por los cuales Dios condena y castiga a Nínive. Y nosotros, aunque no pudiéramos entender el balance que hay entre la misericordia y la justicia divina, nosotros podemos confesar juntamente con Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Así de que definitivamente el libro de Nahum nos muestra, versículo 1, versículo 7 del capítulo número 1, nos muestra que al fin y al cabo, cuando alguien pone su confianza en Dios, cuando alguien está con una confianza plena en el Señor, aún en sus defectos y debilidades de cada uno, Dios le conoce, Dios sabe quién es el corazón de esa persona y cuando encuentra ese corazón que confía en Él, que cree en Él, ese Dios está dispuesto a mostrar toda su bondad, su misericordia para con ese corazón que ha confiado en Él. Y aparte de eso, da fortaleza y ánimo. El libro de Nahum nos muestra definitivamente cómo es un consuelo para todas aquellas personas que sufren injusticia. Y hoy en día la iglesia debe proclamar que definitivamente Dios es el Dios de los huérfanos, los extranjeros y las viudas, y sobre todo que en la época bíblica, antes de la era común, se veía esta injusticia y hoy también. Así de que nosotros podemos pensar que el libro de Nahum es un buen texto para hablar de a las víctimas de la injusticia y sobre todo en nuestra nación donde se ve mucha injusticia, cómo llevar consuelo a esas personas, y el libro de Nahum nos podría servir mucho para esto. Avancemos entonces con nuestro segundo libro de esta tercera sesión. Hablemos de entonces el profeta Habacuc, el problema del mal. Nosotros sabemos muy poco con relación al mismo profeta. Ni siquiera nosotros podemos decir con seguridad lo que significa su nombre. Y por algunos hechos que encontramos descritos en el libro, se cree más bien que Habacuc profetizó poco después del año 600, antes de la era común. Y si esta fecha es correcta, mm, nosotros debemos concluir que Habacuc fue entonces contemporáneo del profeta Jeremías, quien había anunciado o venía anunciando cómo Jerusalén e Israel del sur, en este caso Judá, iba a ser destruida por un ejército extranjero, los babilonios, y el libro de Habacuc nos da pistas sobre ello. Habacuc podemos dividirlo nosotros en su estructura en tres partes principales. En las primeras dos partes, el profeta presenta una doble queja contra Dios, y en la tercera parte nosotros vemos lo que es a su vez un poema, una oración y una visión. Así de que miremos la primera parte, capítulo 1, verso 2 al 11. Y es una, como decía hace un momento, es una queja, ¿cierto? Y la queja la expresa de la siguiente manera: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Así comienza el libro de Habacuc. Y en vez de presentar la queja de Dios contra su pueblo, este profeta más bien presenta la queja de Israel contra el Señor. ¿Por cuánto tiempo podía Dios soportar la injusticia que sufría su pueblo? Esa es una pregunta parafraseada. ¿Cuánto tiempo durará Dios antes de responder? Es decir, Habacuc se está proponiendo en el lugar, se está colocando en el lugar del pueblo y diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo nosotros a manos de un ejército extranjero? ¿Hasta cuándo, Dios, tú nos vas a responder? Habacuc, igual que los amigos de Job, creía que su Dios
dejaba prosperar solamente a los malos, es decir, a esas naciones extranjeras que los estaba ayudando y, y creía que Dios debía solamente prosperar a los buenos y que castigaba de inmediato a los malos. Y ese era el concepto y la mentalidad de judía antigua y que Dios no debía castigar absolutamente a quien se portaba bien y que los malos debían ser inmediatamente castigados y por esto entonces dirige estas preguntas y quejas hacia el Dios Todopoderoso. Em, es esa la mentalidad. Solamente los buenos deben ser prosperados, los buenos no deben sufrir. Pero el libro de Job nos da otra perspectiva y lo sabemos, Habacuc también tiene esa queja. La segunda parte de la estructura, la segunda queja, al responder Dios y al explicar Él lo que definitivamente está haciendo. Entonces eso está en el capítulo 1, verso 12 y hasta el capítulo 2, verso 20. Cuando Dios le responde, entonces Habacuc tiene otra pregunta, o más bien otra queja hacia Dios. Y la queja es la siguiente. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Eso es el versículo 13 y 14 del capítulo 1. Aquí Habacuc quiere saber cómo Dios podía usar naciones impías para castigar a naciones buenas. No objetaba solamente a la lentitud de Dios en no actuar rápidamente en favor de su pueblo, sino que también cuestiona los métodos que Dios utiliza. Y una vez más Dios le responde y le responde reafirmando el Señor su justicia delante de Habacuc y manda a Habacuc a escribir 5 ayes en contra de los malhechores. Eso es muy importante. La tercera parte ya es en una oración, es un canto, una adoración. El capítulo 3, verso 1 al 19, el libro termina con un salmo, es decir, un cántico, una adoración. Una oración que es una visión y una profecía a la vez. Y esta oración concluye con una de las más bellas expresiones de confesión de fe que nosotros pudiéramos encontrar en las Sagradas Escrituras. Escuche lo que dice. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es una confesión de fe tan importante porque la visión que muy seguramente está contemplando Habacuc es una destrucción total de parte del pueblo babilonio, de los invasores que venían a atacar a Judá. Y él está viendo un estado de desolación, de total escasez, ausencia de los productos básicos más elementales de la economía agrícola o agropecuaria en Israel, que son la higuera, las vides, el olivo, o sea, las aceitunas, las vacas y las ovejas. El profeta está viendo que no va a haber nada de eso, que va a llegar un momento de total hambre en Israel, pero el profeta ve eso, pero también pone su confianza en el Señor y lleva al pueblo a poner esa confianza y también es para nosotros hoy en día cuando dice con todo, o sea, a pesar de que todo eso suceda y con todo y que eso esté pasando, mi alegría no depende y mi gozo no depende de que haya y que tenga abundancia en todo esto y que esté reservado allí en la alacena, sino más bien mi gozo depende es del Señor porque Él es mi salvación y porque Él es
quien me hace fuerte. Es una de las confesiones más maravillosas, consoladoras y alentadoras para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Habacuc y el Nuevo Testamento. Aunque definitivamente nosotros vemos la influencia de Habacuc en varias partes de la Biblia, Isaías, en el libro de los Hechos, es el apóstol Pablo quien hace famosa su interpretación de Habacuc capítulo 2, el verso 4, la última parte. Dice, amas el justo, por su fe vivirás. Así de que definitivamente el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Allí el apóstol Pablo utiliza esa confesión del profeta para desarrollar toda la doctrina de la justificación por la fe. Y el autor de Hebreos también hace mención de dicho pasaje en Hebreos capítulo 10, versos 37 y 38 del capítulo 10, cuando dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino tienen fe para preservación del alma. Así de que es la primera vez en la escritura que es clara y específica en el Antiguo Testamento, donde dice que la fe es la que traerá vida y salvación al justo. Y una entonces característica fundamental del justo, es decir, de la persona a quien Dios justifica, es una fe para salvación, para creer en esa justicia que nos es atribuida por Dios a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Y de allí, no solamente el apóstol Pablo, Romanos 1, sino que este pasaje también sirve de base para los reformadores en el caso de Martín Lutero, para desarrollar toda su doctrina también de la justificación por la fe, a sabiendas en el caso de Martín que su esfuerzo y su religión y su espiritualidad no había servido para ese momento de nada para traer consuelo y paz a su corazón hasta que descubre este maravilloso pasaje. Esto es lo que tiene que ver con Habacuc y al fin y al cabo el problema del mal que siempre permanecerá y estará ahí, y nosotros no debemos reclamarle a Dios porque parece que Dios no actuara. Este es el profeta Habacuc. Sofonías, el último de esta sesión de los profetas menores de esta tercera sesión. Sofonías definitivamente es uno de los profetas que escribió su libro durante la época posterior y no muy lejana al reino de los 50 años de, tal vez como la misma Biblia dice, el más malvado de los reyes, en este caso Manasés. En el segundo libro de Reyes, Manasés logró someter a la religión hebrea a todas las demás religiones de los países vecinos, es decir, la puso por debajo, dejó una mezcla de religiones paganas y la herencia de pecado que estas religiones habían introducido. Y entonces hizo un sincretismo religioso Manasés y fue uno de los peores reyes en el sentido de haber dañado lo que ya se había logrado en el pueblo, en la nación de Israel. Instituyó este Manasés y lo instituyó en el sentido de que al hacerlo como autoridad lo dejó establecido, infortunadamente, el sacrificio de niños en Jerusalén. Segundo de Reyes, capítulo 21, verso 16, nos informa además que Manasés derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. La maldad de Manasés fue uh, hasta un grado sumo. Y aunque los sucesores de Manasés, es decir, los reyes que vinieron después de él, no eran tan perversos y malvados, lo que hizo Manasés perduró, parece que permeó toda la nación, toda la estructura religiosa y espiritual de la nación. Y aunque esto sucedió y fue muy grave para toda la nación, y la religión aún no se había sanado, y la vida moral del pueblo
de Dios seguía siendo muy grave. Entonces es aquí cuando Sofonías entra en contexto con un mensaje de juicio y esperanza. Y era importante, y es importante que viéramos todo el contexto de Manasés, porque esto fue lo que él provocó, esto fue lo que él trajo, maldad sobre el pueblo de Israel. Y es aquí justo entonces donde Dios envía a su profeta con un mensaje de juicio y de salvación. Nosotros podemos ver en los 3 capítulos de Sofonías que está compuesto de 3 partes. Primero, nosotros tenemos que ver el juicio de Dios contra el mismo pueblo de Dios. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Son las palabras con las que se abre esta profecía de Sofonías. Y después de hablar de la destrucción de todo, habla específicamente de cómo va a ser destruida Judá, capítulo 1, verso 4. La segunda parte, es decir, el segundo capítulo, trata del juicio de Dios contra las naciones y habiendo limitado su enfoque a Judá, otra vez Dios, a través de su profeta, extiende de nuevo su enfoque para incluir a toda la tierra. Y Sofonías particularmente condena por nombres propios, a muchas de las naciones alrededor de Judá. Pero ya en el tercer capítulo, otra vez el Señor retorna al profeta para que hable a Jerusalén. Primero tiene que relacionar su pecado, pero la mayoría del capítulo tiene que ver con la futura restauración, la redención de la nación de Israel. Y el versículo 7 es particular en esto. Vea lo que dice. Dice ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. El Señor sigue explicando cómo volvería a traer a su pueblo a sí mismo. Y es importante cómo definitivamente los profetas nos hablan de la iniciativa de Dios para buscar a su pueblo. Hay que recordar a Oseas cómo él toma la iniciativa, porque Dios se lo dice que vaya a buscar a su esposa, quien se había prostituido. Es interesante cómo Dios siempre muestra en los profetas menores su pasión y compasión por el pueblo, a sabiendas de que el pueblo no puede volverse a Dios definitivamente. eh, es Dios quien extiende su mano sobre el pueblo a fin de que entonces el pueblo se vuelva a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de cautivar con amor a su pueblo para que el pueblo se vuelva a Dios. Pero esto es iniciativa de Dios. Al fin y al cabo, después de todo, el pueblo de Dios volvería a gozar de la presencia de su Dios totalmente. Otro tema importante del libro de Sofonías y es clave en los profetas y particularmente en este profeta menor, Sofonías, es el día de Jehová. Ya habíamos nosotros oído hablar de este concepto que había sido pronunciado por Amós en el capítulo 5, verso 18. Pero nosotros tenemos que mirar cómo es claro este día del Señor. Será un día de juicio y un día de juicio que es totalmente cierto. Sofonías 1:15. Pero lo que no es claro es cuándo va a ser ese día. Unos pasajes señalan que va a ser un día final en que todo el mundo será juzgado y Dios establecerá su nuevo reino. Pero otros indican, otros parecen indicar que este castigo está mucho más cercano y no al final de los días. Pero en Sofonías casi todas las referencias al día de Jehová tienen que ver con algo que está muy cercano. Sin embargo, lo que profetizaba y de lo que hablaba Sofonías fue lo que formó el pensamiento del pueblo de Dios en cuanto a el día final de todas las cosas. Y en los pasajes del capítulo 1, verso 2 y 3 y el capítulo 3, versículo 8, nos hablan
de que definitivamente estos pasajes no están solo para aplicarlos a los días de Sofonías, sino para mucho más adelante hablando de un día final. Así de que Dios, por muchas razones, siempre ha querido, como quiera que sea, la interpretación, si es muy cercano a los días de Sofonías o al día final, como quiera que sea, el mensaje es que Dios quiere que su pueblo siempre sepa que su venida está cercana. No podemos nosotros tener en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, no, todavía se demora. Y es claro el apóstol Pedro cuando dice, como algunos tienen por tardanza la venida del Señor, no, el Señor quiere. Y este es uno de los mensajes claros de Sofonías para nuestra aplicación. El Señor quiere que nosotros tengamos en mente que la venida del Señor está siempre cerca y como está escrito, mucho más cerca ahora que cuando creímos. Esto es fundamental en el caso de Sofonías. Eso es muy importante. Que entonces el Señor nos continúe bendiciendo.